Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos amados, paz del Señor. El Señor Jesucristo estuvo 3 años y medio con los discípulos. Creemos que son 3 años y medio porque se cuentan un promedio de 3 Pascuas desde que el Señor empezó su ministerio a los 30 años. Y esos 3 años que estuvo el Señor con los discípulos, estuvo formándoles como aquellos que iban a continuar su obra en toda la faz de la tierra. Les enseñó principios espirituales, los ayudó con su carácter, los ayudó con las obras de Dios en la tierra, con el reino de Dios en la tierra, los ayudó con las enseñanzas, con la doctrina. Durante mucho tiempo estuvo con ellos, instruyéndoles, enseñándoles. Después de que Él partiera a la presencia del Padre, donde iba a preparar morada para los creyentes, de ahí en adelante el Espíritu Santo iba a continuar la obra que el Señor Jesucristo había iniciado a través de los apóstoles. Ya Cristo físicamente había ascendido a la majestad de las alturas. Ahora el Espíritu Santo conduciría y dirigiría a los apóstoles en la obra del avance del reino de Dios en la faz de la tierra. Ahora el Espíritu Santo les enseñaría y les recordaría todas las cosas que Jesucristo les enseñó estando con ellos en su carne. Y llegamos a este punto del final del Evangelio de Mateo. Los antitrinitarios tratan de decir siempre que esta porción, cuando dice bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una adulteración del texto. Y resulta que cuando uno estudia crítica textual, no hay ninguna variante de Mateo 28, versículo 19. Ninguna variante. Hay más de 250 variantes en los textos griegos. En los más de 5,000 textos griegos que existen, hay muchas variantes, pero acerca de Mateo 28, 19 no hay. Es fidedigno. Aparece en los primeros escritos de la historia de la iglesia, Didaqué, la puede leer por información, y ahí habla de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí Jesucristo resucitado se le aparece nuevamente a los 12, los comisiona, una comisión que aplica por extensión a toda la iglesia, porque la iglesia es encargada ahora de hacer discípulos, de bautizarlos y de enseñarle a guardar todas las cosas que Jesucristo mandó que guardásemos. El versículo 28 nos dice que Jesucristo ahora se le dio algo. ¿Lo puede ver en su Biblia? Toda potestad. ¿Sí la puede ver? Toda exousia, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Él, como unigénito del Padre, de la misma naturaleza divina del Padre, tenía toda autoridad. Pero ahora en su humanidad le fue entregada toda potestad. Ahora el Rey de Reyes tiene toda autoridad y envía a los apóstoles a hacer discípulos a todas las etnias. Ahí dice naciones, es etnias, a todas las etnias de la tierra. Ahora los apóstoles van con la autoridad del que tiene toda la autoridad. Esta porción que estamos leyendo acá es el programa mundial del Cristo resucitado. ¿Cuál? Hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Primero Él lo hizo con los apóstoles. Ahora los apóstoles lo van a hacer con otros. Entonces ahora el programa mundial de Jesucristo para la tierra es que los discípulos evangelicen, que los discípulos bauticen y que los discípulos les enseñen lo que Cristo
enseñó. Y ahí cuando dice que tiene que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando habla del nombre indica el poder o la autoridad de. Entonces, los discípulos, por tener la autoridad del que tiene toda autoridad, iban a bautizar a las personas en el nombre del que tiene toda autoridad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice que van a ser discípulos, los van a bautizar y les van a enseñar. Estos actos de bautizar y enseñar describe la manera como se va a hacer los discípulos. Y termina diciendo el Redentor resucitado, glorioso, que estaría con los discípulos mientras ellos hacían todas este programa mundial de evangelización, de bautizar y de enseñar. Iba a estar con ellos hasta el fin del tiempo, o sea, hasta su segunda venida. Cristo iba a capacitar a todos los discípulos para que los discípulos hicieran discípulos, para que los discípulos bautizaran y para que los discípulos enseñaran. Entonces el énfasis de hacer discípulos es bautizándoles y enseñándoles. Hoy vamos a hacer énfasis en uno de los dos, es el bautizo. Vamos a enfatizar el bautizo. Y hoy vamos a hablar de la realidad espiritual del bautismo en la Biblia. En la Biblia son mencionados alrededor de 7 bautismos. El bautismo de Juan, el levita, primo de Jesús. El bautismo de Moisés, ¿lo ha leído? 1 Corintios 10. El bautismo en los sufrimientos de Cristo, ¿lo ha leído? Mateo 22. El bautismo de Cristo con el Espíritu Santo en Hechos, vamos a centrarnos en ese. El bautismo del Espíritu Santo en Cristo, vamos a centrarnos en ese. El bautismo en la muerte de Cristo. Y 7, el bautismo en agua. Vamos a centrarnos en los últimos 4. No vamos a hablar mucho del bautismo de Juan, ni del bautismo de Moisés, y tampoco vamos a centrarnos mucho en el bautismo de los sufrimientos de Cristo. No vamos a hablar del bautismo por los muertos, 1 Corintios 15, porque no era una práctica que hacía la iglesia, eso era un mal entendimiento que tenían los que no creían en la resurrección, entonces no cuenta. Y tampoco vamos a hacer énfasis en la figura del arca que pasó por las aguas, que es una figura del bautismo, porque es una figura, tampoco vamos a hacer énfasis en ello. Bautismo, una palabra muy común en el cristianismo y muy mal entendida. Bautismo viene de la palabra griega baptisma, derivado de baptisein o baptizo, y bautismo o baptisma significa sumergir, mojar, empapar. El profesor Francisco Lacueva dice que la palabra griega bautismo quiere decir hundir, sumergir, inmergir algo en agua. Y él dice que ese es el significado comúnmente reconocido y regular del término en la literatura griega antigua, tanto como dentro de la Biblia como fuera de la Biblia. Entonces, en el contexto histórico, baptisma significaba hundir, sumergir. Eso es lo que significaba baptisma. ¿Listo? Y como la palabra bautismo, su significado literal es sumergir, su significado literal es hundir, quiere decir que cuando se bautiza sumergiendo y hundiendo, es un símbolo que va a lograr presentar la realidad espiritual. Empiezo diciendo que para poder cumplir la realidad espiritual del bautismo se tiene que sumergir, se tiene que hundir, no por aspersión, porque la aspersión, tirarle agua, un coquito y le tira agua, la aspersión no cumple la figura espiritual. La figura espiritual se cumple cuando se hunde, cuando se sumerge,
porque baptisma significa eso. ¿Listo? Entonces quiero que entendamos que eso es lo que es bautismo: sumergir, hundir. Bautismo de Juan, no lo vamos a considerar. Vamos a mirar. El bautismo de Juan tenía un carácter muy transitorio y muy temporal. Era un bautismo provisional hasta que viniera el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y los discípulos, usted recuerda que el bautismo de Moisés, que los discípulos, los judíos fueron bautizados en Moisés. Ese en habla como si fuera hacia Moisés o siguiendo las enseñanzas de Moisés. Los discípulos de Juan el Bautista levita eran bautizados por Juan, incluso también en él, por así decirlo, porque ellos se identificaban con las enseñanzas del Bautista. Y aunque el bautismo de Juan guiaba al arrepentimiento, la revelación completa del arrepentimiento que conduce al perdón absoluto de los pecados iba a venir después del ministerio de Juan, en el ministerio de Juan, en el ministerio del Señor Jesús. Aunque el bautismo de Juan iba a guiar arrepentimiento, era el ministerio de Cristo que iba a conducir a un arrepentimiento pleno, porque iba a haber completo perdón de pecados para que todo el que creyere en Jesucristo. O sea que el bautismo de Jesús daría como resultado el perdón completo de pecados, algo que no iba a ser el bautismo de Juan el Bautista levita, ¿cierto? En cambio el bautismo de Jesucristo sí, iba a dar perdón completo, y a partir de ahí empezaría la transformación del creyente y la morada del Espíritu Santo. Por eso el bautismo de Juan era transitorio, temporal. El bautismo el bautismo en los sufrimientos de Cristo, eso está en Mateo 20, versículo 22 al 23. También está en Lucas y también está en Marcos. ¿Cuál es el contexto? La madre de los Zebedeos viene donde Jesús, le dice: Señor, ordena que estos mis hijos en tu reino, el uno te siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dice: no es mío dar eso. Eso le corresponde al Padre, que va a asignar la posición de cada uno en el reino. Pero le pregunta: ¿ustedes son capaces de ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Así dice el texto. Y ellos querían reinar sin sufrimiento. Y como no entendían lo que estaban pidiendo, le respondieron: sí, somos capaces. Naturalmente, con el paso del tiempo, ellos fueron bautizados con el bautismo de Cristo. ¿Cuál es ese bautismo de Cristo? Bueno, Cristo, recuerda que bautizar significa ¿qué? Sumergir, hundir. Cristo iba a ser bautizado y sumergido ¿en qué? En la pasión, en los sufrimientos, ¿cierto? Iba a ser sumergido en el torrente de las aguas de la ira de Dios. Y le preguntó a los discípulos: ¿ustedes pueden? Sí, nosotros podemos ser bautizados, porque ellos no sabían lo que estaban pidiendo y no sabían ni siquiera a lo que Cristo se estaba refiriendo, ¿cierto? Entonces, el bautizo de Cristo no tiene que ver con el bautizo cristiano que nosotros hacemos en agua. Cristo se iba a sumergir, iba a ser sumergido en los sufrimientos, ¿cierto? Por eso se usa el simbolismo bautismo de Cristo. Pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Él iba a ser introducido en los sufrimientos por nuestros pecados. Ese es el bautismo de Cristo. Después lo podemos estudiar más detalladamente los versículos. ¿Listo? Y ahora vamos así a considerar el bautismo que nos interesa a nosotros, porque el bautismo tiene dos realidades. Tiene una realidad exterior visible y tiene una realidad interior invisible. Entonces necesitamos hablar de la realidad interior invisible para poder hablar de la realidad exterior y visible del bautismo. ¿Listo? Vamos a iniciar hablando
del bautismo de Cristo en el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Primero que vamos a considerar, bautismo de Cristo en el Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Primer versículo. Ahí muestra que el Señor Jesucristo resucitado, Él iba a enviar algo. ¿Qué? La promesa del Padre sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los discípulos. Ahora leamos Hechos 1, versículo 4. Esto es una consideración temática el día de hoy. Hechos 1, versículos 4 y 5. Dice: Y estando juntos, el Señor Jesús le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. 5, presta atención para que entienda cuál es la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Bien? Entonces aquí efectivamente es claro que el bautismo iba a ser con el Espíritu Santo para los discípulos. ¿Bien? Esa promesa fue la que el Padre le hizo al Hijo. Ahora vamos a leer un versículo que nos va a mostrar que ese bautizo, esa es la diferencia del bautizo de Hechos. Escúcheme, hermano. El bautismo de Hechos, el agente que bautiza es Jesucristo. En Hechos 2 cumple la promesa del Padre. En Hechos 2 es Cristo el bautizante y bautiza a los discípulos en el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Hechos 2, versículo 32. Hechos 2, versículo 32. Dice: A este Jesús resucitó Dios, del cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, ¿quién? Cristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, escuche su Biblia, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Sí leyó su Biblia? ¿Quién lo derramó? Ahí lo dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado. Este es Cristo. Ahora, la Biblia textual es un poco más clara en cuanto a ese versículo. Ya lo voy a leer acá, porque ahí sí se habla más, se enfatiza más la persona de Cristo. 2, versículo 33. Dice: así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, derramó. Aquí sí lo dice más claro. Derramó. ¿Quién? Cristo. ¿Qué derramó? Esto que vosotros veis y oís. Entonces, ¿cuál fue el resultado de Cristo haber sido exaltado a la diestra del Padre? Cristo recibió del Padre la promesa del cumplimiento del Espíritu Santo. Y el resultado de haber sido exaltado a la diestra del Padre es que Él ahora iba a enviar. ¿Recuerda lo que dijimos? Lo que leímos en Lucas 24. Yo enviaré la promesa de mi Padre. Entonces Jesucristo derramó el Espíritu Santo. Bautizó a los cristianos, a los discípulos con el Espíritu Santo.
Jesús acá en Hechos 2 es el bautizador con el Espíritu Santo. El Padre es el dador, el Hijo es el bautizador, ¿cierto? Y el envío del Espíritu Santo es evidencia de que Jesucristo fue glorificado. Y desde esa posición sublime cumplió la promesa de que el Padre enviaría el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces en Hechos 2 fue Cristo que sumergió a todos los creyentes en el Espíritu Santo, ahí en Pentecostés. En Pentecostés el agente bautizante, o sea que el que bautizó fue Cristo, que sumergió, hundir a todos los creyentes en el Espíritu como cumplimiento de la promesa hecha a los apóstoles, ¿cierto? Ahora, ¿cuál era el objetivo de este bautismo de Cristo con el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo tomara un nuevo templo para Dios, la iglesia. Cuando lo bautiza con el Espíritu Santo, ahora se cumple lo que él dijo en Juan 14. Él iba a irse. Dijo que en la casa de mi Padre habían muchas moradas. Él iba a ir a preparar morada para vosotros. Se iba a ir a través de la muerte y resurrección. Cuando Él muere, resucita y envía al Espíritu Santo derramándolo. Entonces ahí se cumple esto que estamos diciendo del propósito del bautismo: hacer de cada creyente un templo de Dios. Propósito del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Podemos ver muchos más, pero por el tiempo solo vamos a mirar esto. ¿Listo? Entonces Cristo bautizó a los discípulos en Pentecostés y a toda la iglesia con el Espíritu Santo. Hechos 2. Bien, ahora está luego el bautismo del Espíritu Santo en Cristo. Suena muy parecido, pero ahora el agente bautizante no es Cristo. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Bien, vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Es como si fueran dos caras de la misma moneda. ¿Bien? Así como el bautismo en la muerte de Cristo y el bautismo en aguas son dos caras de la misma moneda, el bautismo del Espíritu Santo en Cristo y el bautismo de Cristo en el Espíritu Santo, dos caras de la misma moneda. Bautismo del Espíritu Santo en Cristo. 1 Corintios 12, versículo 13. Un texto muy conocido en el cristianismo. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bien, entonces aquí el texto nos está diciendo que el Espíritu Santo nos bautizó en un cuerpo. Ya sabemos qué es bautizar, ¿cierto? Sumergir. Entonces el Espíritu Santo hizo algo, nos bautizó en Cristo, incluyó a todos los creyentes en Jesucristo en el cuerpo de Cristo. Son dos caras de la misma moneda, ¿cierto? La iglesia es una porque cada creyente es bautizado y sumergido en Cristo para la formación del cuerpo espiritual de Cristo. Una acción que es diferente a la que ocurre en Pentecostés, ¿cierto? Aquí en este versículo el agente bautizante es el Espíritu Santo. Hay un grupo de textos que presentan como agente bautizante al Espíritu Santo, otro grupo de textos presentan a Cristo como el bautizante, ¿cierto? Entonces el bautismo en Cristo por el Espíritu Santo se produce cada vez que una persona cree en Jesucristo. Cuando hablamos de creer, recuerde que estamos hablando como de un paquete. No es solamente un creer mental, es un creer que lleva fe, arrepentimiento, confesión de pecados y confesión de Jesucristo como el Señor.
Eso es lo que es creer en la Biblia. Por eso yo no estoy de acuerdo con repeat after me. Repita después de mí. Eso no va a salvar a nadie. Salva cuando usted cree y se arrepiente de sus pecados. Salva cuando usted confiesa a Jesucristo como el Señor. Salva cuando usted se reconoce como un pecador. Eso es lo que salva. Las personas hacen esas oraciones vacías, sin contenido, sin arrepentimiento. Y entonces ya porque hizo una oración, y así sea el primo del diablo, está anotado en el libro de la vida. Eso es lo que es creer en la Biblia, ¿cierto? Entonces, hermanos, cuando creemos en Jesucristo, ahora somos introducidos en una nueva esfera, una nueva realidad que no teníamos antes. Y es que nos bautizan hacia el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Nos introducen en el cuerpo de Cristo el Espíritu Santo para formar ese cuerpo espiritual que es la iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando sucede eso, el texto dice que se elimina toda división social y étnica. ¿Sí lo vio ahí? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya todos hacemos parte de la iglesia, del único cuerpo. No hay más división. Eso hace el bautismo del Espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo del bautismo en el Espíritu? Es la formación de un cuerpo. Y esto es algo propio de esta dispensación que no se pudo lograr en la dispensación anterior en la ley. Porque el Espíritu Santo también trabajaba en la ley, en la creación. Pero no era posible hasta que Cristo fuera glorificado y enviara al Espíritu Santo para formar un único cuerpo. ¿Bien? Entonces, son dos caras de la misma moneda. Cristo bautiza con el Espíritu Santo, ¿bien? Para que el Espíritu Santo sea la habitación del creyente. Ahora el Espíritu Santo bautiza en Cristo, o sea, nos sumerge en el cuerpo para que todos los creyentes formemos parte del cuerpo único de Cristo. ¿Bien? Dos caras de la misma moneda. Ahora vamos a hablar ya más propiamente de las otras dos caras de la misma moneda y que nos compete a nuestros hermanos bautizantes. Una persona, cuando da el paso de bautizarse en aguas, es porque ya dio un paso de fe anteriormente. Y les vamos a explicar esto que estamos hablando. Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Colosenses, capítulo 2, 11 y 12. Vamos a Colosenses 2, versículo 11 y 12. Y luego pasamos a Romanos. Dice, quiero centrarme más en Romanos, pero quiero que vea que también eso está muy claro en Colosenses. En él fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él, escuche su Biblia, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bien, aquí habla de la realidad espiritual, pero no habla de la muerte. Está implícita porque está hablando de sepultar. ¿A quién se sepulta? A alguien que se murió. Pero Romanos 6 sí lo dice más claro. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Vamos a leerles del 3 al 4. Es un tema muy conocido por los hermanos, pero vamos a esperar a los hermanos más nuevos para que lo entiendan más. Romanos 6, vamos a leer del versículo 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en dónde? ¿En su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Listo? Bueno, naturalmente, aquí Pablo está hablando de una metáfora teniendo en cuenta la realidad física del bautismo, porque son dos verdades que no se pueden disociar, desligar, tienen que ir unidas. Bien, entonces, la experiencia común de todos los creyentes, sepa o no lo sepa, es que fueron bautizados en la muerte con Cristo. ¿Seguro, hermano? Seguro. Todo creyente, 5 minutos de ser creyente, 50 años de ser creyente, ha sido bautizado con Cristo en la muerte. Bautizados en Cristo, en el texto 3, usted lo puede ver, significa bautizados en su muerte. ¿Cómo así? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creemos en el Señor Jesús para salvación, ojo, en ese mismo momento del arrepentimiento, del reconocimiento como pecadores delante de su santidad, en ese mismo momento somos sumergidos en la muerte de Cristo. En ese mismo momento, ahí fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Ahí morimos con el Señor. Eso es lo que trata de decir el apóstol Pablo. Entonces los que se unen a Cristo, se unen a Cristo en su muerte. Cristo muere para perdonar nuestros pecados, pero nosotros para morir al viejo hombre y al pecado. Yo sé, hermano, que es difícil entender estas operaciones porque nosotros no la vemos, pero sucede algo maravilloso cuando nos arrepentimos. Por eso es que hay gozo en el cielo, por eso hay gozo en el Padre cuando una persona se arrepiente, porque se acaba de arrancar una persona de las garras del infierno, y dos, se lleva a que esa persona, aunque Cristo murió hace casi 2000 años, muera con él. Todos los creyentes morimos con Cristo cuando creímos en Él. Y eso es lo que significa ser sumergidos, bautizados en la muerte de Cristo. Entonces, cuando una persona es salvada, es bautizada en Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que se identifica con la muerte de Cristo. También se identifica con su resurrección, porque eso es una única verdad. Entonces, ser bautizados en Cristo es afirmar que nuestro viejo hombre fue sepultado, eliminado, muerto. Por eso tiene mucho sentido, este punto teológico, tiene mucho sentido para dar respuesta a la pregunta de que ¿por qué Dios no nos remienda como somos? Dios no puede remendar al viejo hombre. Dios solamente le dio una sentencia al viejo hombre: muerte. No puede hacer nada con él. Con el viejo hombre no se puede hacer nada, no se puede negociar. No se puede restaurar, hay que matarlo. Y eso es lo que nos pasó cuando creímos. Por eso es extraño que si hemos muerto al pecado con Cristo, todavía caminemos en Él. O sea, vamos a pecar porque somos hombres, pero es extraño que como creyentes tengamos una práctica pecaminosa, porque ya morimos a ella. Cuando nosotros tenemos una práctica pecaminosa, es como si estuviéramos llamando de nuevo al viejo hombre porque lo extrañamos. Lo quisiéramos resucitar de allá donde fue crucificado para estar un ratico con él. Entonces, hermano, claro, y al morir con Cristo, somos resucitados para hacer una nueva creación.
que también es el segundo aspecto del bautismo. ¿Cierto? Entonces, hermano, el bautismo en la muerte de Cristo, naturalmente, Pablo también está teniendo en mente el bautismo en agua. Porque está diciendo, está explicando esta realidad espiritual, está explicando esta realidad física con la realidad espiritual. El apóstol Pablo lo tiene en mente las dos cosas. Entonces, hermano, el bautismo hace referencia a la terminación de la vieja vida y el inicio de una nueva vida. El bautismo en Cristo es sumergirnos en la muerte de Él. Por eso, cuando se bautiza en agua, el sentido es de hundir y sumergir, para que tenga sentido con el sumergirnos en la muerte de Cristo, cumpla esa figura. Por eso no creemos en la aspersión. Los hermanos que lo crean está bien, no hay ningún problema, pero creo que se es más bíblico cuando se sumerge en agua. Generalmente en la Biblia siempre fueron por inmersión, hundían a la persona. Naturalmente, las condiciones de los seres humanos y de las personas a bautizarse muchas veces no son la misma. ¿Bien? ¿Qué van a hacer los hermanos, digamos, cuando llegue el periodo de la gran tribulación para poder bautizar a una persona? Y estén en un lugar donde no haya río cerca, donde no haya mar cerca. Nosotros tuvimos un caso, ya no sé, hace unos 18 años, donde el papá de un hermano se estaba muriendo y en esos últimos momentos pidió que lo bautizáramos, no lo podíamos mover. Entonces lo que hicimos fue que trajimos un balde grandísimo y le echamos agua encima. Al otro día se murió, temprano por la mañana. O sea, no tuvimos la oportunidad de llevarlo a algún lugar porque estaba muy enfermo. Ojo, esas son excepciones, pero en regla general hay que hundirlo. ¿Bien? Hay que sumergirlo, porque esa es la figura del bautismo, baptismos, ¿cierto? Entonces, la entrada en el agua, ¿qué simboliza? Simboliza la muerte de Cristo. Y la salida del agua, ¿qué simboliza? La resurrección con Él, porque nos identificamos no solo en su muerte, sino en su resurrección. Entonces, el agua es donde nos sepultamos. Claro que sí. ¿Dónde se sepulta a alguien? ¿Cierto? En un cementerio, porque está muerto. Las aguas es el lugar para sepultar al muerto. ¿Y cuáles son los muertos? Todos los que hemos creído en Jesús estamos muertos. Entonces, una de las verdades que entendió el hermano Ni y el hermano T. Austin Spar. Por eso la vida de ellos fue tan fructífera y eso es lo que la iglesia necesita. Cuento rápidamente el testimonio de Austin Spar. Estaba en su oficina, le dijo a su esposa: no me pase a nadie, yo tengo que salir de acá transformado, si no, no sigo predicando. Se sentó a leer Romanos, ya lo había leído, ya lo había predicado muchas veces, cuando un momento a otro fue iluminado. Saltó de su silla y dijo: estoy muerto. Pero no una repetición, fue algo real. Y Austin Spar vivió muerto su vida, muerto para el mundo, muerto para el yo. Spar no iba de nada detrás del mundo, el mundo no le llamaba la atención para nada. Estaba completamente muerto para el mundo, al viejo hombre, a los deseos del viejo hombre. Por eso fueron unos ministerios muy fructíferos. Luego pasó con el hermano Washmani, de la misma manera, muy enfermo, leyendo Romanos, y entendió, percibió una iluminación, se bajó con las escaleras corriendo y el primero que se encontró: ¿cómo le parece que yo estoy muerto? Ah, sí, ya usted lo había predicado en estos días que estábamos muertos. No, de verdad, estoy muerto. Y eso es lo que necesita la iglesia, hermano. Necesitamos percibir que estamos muertos. ¿Por qué no nos hemos podido desligar del mundo? Porque el mundo aún no está muerto para nosotros, hermanos. Todavía nos hace lucecitas, cambio de luces, ¿cierto? Entonces, ese es el bautismo en Cristo, que tiene que ver con una realidad física. Cuando nosotros lo hacemos físicamente, es porque estamos dando testimonio de todo esto que hablamos. Ahora vamos a hablar del bautismo en agua para concluir. Hechos 2:41.
Bautismo en agua, testimonio del bautismo en Cristo. Hechos 2:41. Dice el texto: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En la Biblia, lo normal, lo regular, era que una persona primero creía en el Evangelio y luego era bautizada. La práctica del bautismo en el Nuevo Testamento se realizaba de una única manera, hermanos. La persona era bautizada, sumergida en el agua, completamente, después sacada del agua, ¿cierto? Entonces el bautismo por inmersión, sumergir, es el modo de bautismo o la manera de bautizo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no conoce otro tipo de bautismo. Bien, pueden haber algunas excepciones, pero el Nuevo Testamento no conoce otro tipo de bautismo. Entonces, cuando nosotros vamos a las aguas, a nuestros hermanos que se van a bautizar, el bautismo lo que hace es que ilustra esa acción que yo voy a hacer, ilustra la muerte a la vieja vida de uno. Y la resurrección ilustra la nueva vida que vamos a vivir en Cristo. Por eso el bautismo por rociamiento no cumple esa figura, se tiene que sumergir la persona, ¿cierto? Ahora, el bautismo también tiene varios más simbolismos en la Biblia. Por ejemplo, las aguas nos recuerdan las aguas del juicio de Dios que vino sobre los no creyentes en el tiempo del diluvio, ¿se acuerda? Y ahí recuerde que Noé y su familia fueron salvados de las aguas del juicio del diluvio. Hay una figura ahí, pues no vamos a hablar de eso, ¿cierto? Entonces, cuando un creyente baja a las aguas, ha bajado a las aguas del juicio y de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte la merece el ser humano por sus pecados. Naturalmente, Cristo murió por usted. ¿Sí? Usted baja allá y muere con el Señor. Cuando sube del agua, del bautismo, muestra que ese creyente atravesó con seguridad el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en su lugar. ¿De qué también nos habla cuando hacemos nosotros el acto físico del bautismo? Bueno, el bautismo nos habla de la liberación del mundo. ¿A qué me refiero? Antes usted y yo éramos uno con el mundo. Pero cuando usted públicamente se bautiza, le hace conocer al mundo que usted ha terminado su relación con él. Ustedes y yo teníamos una amistad de muchos años con el mundo, muy profunda, ¿cierto? Pero cuando nos bautizamos, esa amistad llega a su fin. Ya no podemos ser amigos. Éramos mejores amigos y ya no. Cuando bajamos al agua, es una manera de decir que fuimos puestos en una tumba en la muerte de Jesucristo. Y cuando fuimos puestos en esa tumba, terminó nuestra comunión y nuestra unión con el mundo. Y como es un acto público, ahora el mundo reconoce que usted ya no es de él, que ya le pertenece a otro, al Señor. Del Señor somos. Usted y yo dimos testimonio de eso, hermanos, cuando nos bautizamos. Todos lo recordamos. Muchos recordamos las lágrimas que salieron de nuestros ojos esos días. Y recordamos que ese día nos comprometimos con el Señor a entregarnos a Él, a vivir por Él y a vivir para Él. Entonces, hermano, cuando nosotros vamos al agua del bautismo, usted debe recordar que usted ya está muerto.
¿Sí? Usted se va a bautizar porque usted ya está muerto. Usted le pide a los hermanos que lo sepulten. ¿Por qué? Porque usted está muerto. ¿Qué tal donde alguien quiera enterrarlo a usted y usted todavía esté vivo? Solo se sepulta al que está muerto. Esa es una de las condiciones de ir a las aguas, hermano, ¿cierto? Y entonces con eso respondemos la pregunta: ¿quiénes son sujetos del bautismo en agua? Bien, ya sabemos que el bautismo en agua es una expresión en el mundo material de realidades del mundo espiritual en un creyente, ¿cierto? El bautismo en agua es una confesión y demostración pública de que en esa persona ocurrió el arrepentimiento y la conversión. Por eso solo los sujetos de bautismo son los convertidos a Cristo que se han arrepentido. Esos son los sujetos del bautismo, hermano. Nadie más. Ninguna persona que no ha tenido la experiencia del arrepentimiento no se puede bautizar. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando uno está en los bautizos, muchas personas se emocionan. Y como ve que todos están tirando baño, yo también quiero tirar baño un ratico en la piscina. Porque así nos ha pasado. Hemos visto que han bautizado personas que no se han arrepentido, sino que se emocionaron y lloraron en el momento que todo el mundo estaba bautizando. ¿Cierto? Entonces, hermano, en el Nuevo Testamento todos los bautismos que son registrados se refiere a personas adultas que confían y creen en Jesucristo. La Biblia nunca habla de bautismo de niños. Así traten de decir que cuando se convirtió toda la casa de Lidia y toda la casa del carcelero y toda la casa de Filipos, de Estéfanas, así traten de decir que estaban los niños, el principio bíblico es arrepentimiento. Un niño no puede arrepentir porque todavía no tiene conciencia de pecado. Ya viene un momento en que el niño va creciendo, ahora sí, tiene conciencia de pecado, ahora hay que predicarle el evangelio para que se arrepienta. ¿Listo? Terminemos dos textos, Hechos 8, 36, 37. Hechos 8, 36, 37. Contexto, bueno, saben que estaba hablando con el eunuco, le evangelizó, le habló del bautismo. Versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Reina Valera dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:12, allá atrás. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, esto en Samaria. Entonces estos textos, Hechos 2:41, Hechos 8:36, Hechos 8:12, especifica que los que recibieron el mensaje, que creyeron en Cristo para salvación, fueron los que se bautizaron. Esos son. Cuando Felipe predicó el evangelio en Samaria, los que se bautizaron fueron los que creyeron. Y cuando le predicó al eunuco, lo bautizó cuando creyó. Esos son los sujetos del bautismo. Entonces, cuando nuestros hermanos que se van a bautizar, creemos que han tomado esa decisión porque entienden claramente que fueron bautizados en la muerte de Cristo. Ahora lo que vamos a hacer públicamente es que vamos a evidenciar la muerte que tuvieron sepultándonos en las aguas y sacándolos de ella para decirle: hermano querido, hermana querida, usted ha comenzado una nueva vida en Jesucristo.